rumbo de la mañana cuando son las 9:36 y tenemos otro invitado especial, ya se lo habíamos anunciado temprano, está con nosotros Jean Luis Rodríguez, director de Portuaria y de RD Vial, ustedes lo conocen, una figura joven pero emblemática ya del PRM. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Elvin, un honor estar acá acompañándolos, Víctor, Israel, Elías, Alfredo, Kimberly, gracias, un honor de verdad estar acá con ustedes en un programa que me siento muy contento de asistir, porque así como nos hemos venido desarrollando muchos años en la actividad política, hemos venido conociendo también la trayectoria de cada uno de ustedes, gracias, que son un ejemplo en lo que hacen también. Gracias, hermano. Hermano, vamos a iniciar de inmediato. ¿Qué has hecho en Portuaria desde el punto de vista de puntualizaciones, cosas puntuales? Bueno, cuando yo llegué, después que yo llegué hemos hecho tantos puertos, hemos hecho esto, eso. ¿Qué tú tienes así como que resalte en tu gestión que tú pudieras señalar? ¿Y en qué punto está la situación del puerto de Pedernales? Que yo vi que se hizo un anuncio para diciembre, que iba a llegar un primer crucero y ahora ha habido un pequeño retraso. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Esas dos cosas ya. Mira, realmente Portuaria para mí es prácticamente un hijo. La Autoridad Portuaria Dominicana, lo decía el presidente ahora en la semanal, que le tocó hablar del tema de puertos, que yo fui a su oficina una semana después del nombramiento, prácticamente sudando y diciéndole, presidente, yo no tengo este mes ni con qué pagar la primera nómina. Y era la realidad. Nosotros llegamos y recuerdo que la asesora financiera que entró con nosotros desde el primer día me trae el informe preliminar y me dice, mira, preliminarmente encontramos 150,000 pesos en cuenta y hay que pagar la nómina, que son 55 millones a final de mes. O sea, ustedes se pueden imaginar el teatro que era eso para uno. Y bueno, y ahí fueron surgiendo temas como que, por ejemplo, tenían 6 meses que no se pagaban los seguros médicos de los colaboradores. Y entonces que teníamos una deuda con la TCS, deuda con la DGI. ¿Y por qué digo que Portuaria es un hijo nuestro? Porque nosotros hemos logrado superar todos esos obstáculos. Hoy día, por ejemplo, el salario de Navidad ya se pagó en la autoridad portuaria. Quizás la primera institución en pagarlo de todo el gobierno dominicano. Y eso lo hemos hecho con una eficiencia, con los ingresos que nosotros percibimos a través de las recaudaciones, pero también siendo eficientes en el gasto. Ese ha sido, diría yo, la clave del éxito, donde hoy día se paga a tiempo, Autoridad Portuaria paga el día 20. Hay instituciones que históricamente han manejado muchos recursos, contrario a la Autoridad Portuaria, que pagan dilatado. Nosotros pagamos siempre entre el día 20 y el día 22. Pero salario de Navidad, que fue el primer reto grande del año 2020, nosotros llegamos faltando 4 meses. Imagínense, si no había para pagar el salario del mes, ¿cómo se iba a pagar el salario de Navidad? Que se venía pagando cada año con un préstamo del Banco de Reserva. Se pagaba ese salario 13 Autoridad Portuaria. Entonces, yo encontré, bueno, en curso el pago de esa deuda, se tenía 2 meses atrasado del salario de diciembre 2019. Tenía 2 meses esa cuota vencida en la gestión de nosotros. Y logramos nosotros en 4 meses no solo ponernos al día con la cuota de las 2 cuotas vencidas, sino que logramos pagar el salario de Navidad sin tomar el préstamo que tenía 8 años tomándose. En la Autoridad Portuaria eso lo hicimos en tan solo 4 meses. ¿Qué nos ha permitido a nosotros eso? Bueno, implementar una serie de mejoras, podernos enfocar en el tema de muelles y puertos en todo el territorio nacional. Y no hay una sola provincia costera de la República Dominicana que hoy Autoridad Portuaria no haya hecho algo. Y le voy a poner un ejemplo. Vámonos al este. San Pedro de Macorís. En el día de antes de ayer, estuvimos con el presidente de San Pedro de Macorís anunciando un proyecto que en San Pedro es el proyecto de mayor impacto quizás de las últimas décadas de cualquier gobierno. Y es el ferry de San Pedro a Mayagüez. Un proyecto que en el año 1984, data la historia, en República Dominicana existió el primer ferry y fue San Pedro Mayagüez. Entonces lo que estamos retomando es algo que ya existió, pero que hemos buscado un socio comercial en el caso de Balearia, que es una de las principales empresas de ferry de Europa, o la principal de España, y que tiene el ferry, para poner un ejemplo, de Barcelona, Islas Baleares, pero también tiene, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tiene desde Florida hasta las Bahamas también. O sea que es una empresa con una experiencia extraordinaria, muy grande,
y que ha venido a apostar al desarrollo de República Dominicana y del país. Pero si nos vamos a La Romana, durante esta gestión de gobierno sí amplió la terminal de cruceros de La Romana. Importancia de la ampliación. La terminal de La Romana, cuando nosotros llegamos al gobierno, no tenía capacidad de recibir barcos de tipo Oasis. ¿Qué son barcos de tipo Oasis? Los barcos más grandes de cruceros del mundo, sí, que tienen la capacidad de recibir hasta 7.800 pasajeros. ¿Qué teníamos de limitante en La Romana? Bueno, que tú solamente podías recibir barcos medianos. Y eso te hace menos competitivo. Y a República Dominicana lo hacía menos competitiva porque cada día que pasa, en la tendencia a nivel mundial es barco más grande. El que le gusta el turismo de crucero sabe que dicen, bueno, conocí el barco más grande del mundo y pasan 2 años y tiene que irse a montar en el otro porque cada día, esa es una tendencia. Entonces, La Romana en esta gestión de gobierno y por la confianza que se ha depositado en el presidente Abinader y en la Autoridad Portuaria Dominicana, desarrolló esa ampliación que fue inaugurada junto a nosotros. Pero nos vamos a la Altagracia. En la provincia de la Altagracia nosotros ya hemos inaugurado 2 muelles. Uno en Boca de Yuma, que es el muelle turístico pesquero de Boca de Yuma, que le hicimos un anfiteatro y se ha convertido ya en un atractivo hasta turístico de la zona. Pero también inauguramos el muelle turístico pesquero de Cabeza de Toro, que quienes conocen de Cabeza de Toro saben que ese es uno de los lugares más idóneos para la pesca en República Dominicana y también para embarcaciones turísticas que salen desde ahí, desde Cabeza de Toro. Pero nos vamos a la otra parte del este, en el Ceibo, que es nuestra provincia, en Miches. En la actualidad estamos desarrollando un muelle en la ribera del río La Yeguada, donde ese muelle, que es con una inversión de aproximadamente unos 70 millones de pesos, va a estar para inaugurar en febrero del año que viene. Ya está en más de un 70% de ejecución y de avance. Pero seguimos bordeando la costa y ahí está Cañitas, de la provincia de Tomayor, donde nosotros inauguramos el muelle turístico y pesquero de Cañitas. Ya fue inaugurado por nosotros junto al presidente. Ese muelle, para ponerle un ejemplo a ustedes, recibe al año 180,000 turistas y la gente no lo sabe. Y ese muelle, cuando llegamos al gobierno, vino una tormenta, no recuerdo bien cuál fue al inicio del gobierno, que lo destrozó, no quedó nada, ¿no? Nosotros tuvimos que llegar a un acuerdo, recuerdo yo, con un restaurante que tenía un muellecito, y le dijimos, mira, ¿tú crees que en lo que nosotros terminamos el muelle de aquí, ustedes permiten que los turistas puedan utilizar el muelle de ustedes? Y nos lo permitieron, y por eso no se paralizaron las operaciones. Que el de Sabana de la Mar ya está resuelto. El de Sabana de la Mar se resolvió, ese se terminó, pero ese lo hizo Obras Públicas, pasó a las manos de autoridad portuaria, que por ley somos los administradores de dichos muelles, y ya ahí sí tenemos una labor de supervisión, de mantenimiento, entre otras cosas. Pero ahí también, en Sabana de la Mar, estamos construyendo un pesquero adicional a ese turístico, que está en construcción y que también pretendemos inaugurarlo para febrero de este año. Pero nos vamos al sur, y ya nosotros tenemos para inaugurar el muelle de Palenque, que es en la provincia de San Cristóbal. Ese muelle ya está terminado, solamente esperando que el presidente le ponga fecha. Si ustedes van, ya el muelle se terminó. Eso es una obra también de la autoridad portuaria. Pero estamos construyendo... Es el que está al lado izquierdo del cuartel de la Marina. No. En la punta. No, ese que está en la punta es un muelle privado. Es un muelle privado. Ese no tenemos control sobre ese muelle. Ese es otro que nosotros estamos haciendo de cero. ¿En qué ubicado? Está más al este. Okay. Más al este de ese que tú estás mencionando, como a unos 500 metros tal vez. Okay. De donde tú mencionas, que es donde habitan los pescadores de ahí. Y donde tienen su local, donde ellos almacenan el pescado, etcétera. Entonces, ese muelle ya está para inaugurar. Pero Salinas, que está ahí también en el sur, en la provincia Peravia, ese muelle también está en construcción. Ya se han hecho todas las áreas de servicio y se está trabajando en el muelle y pretendemos inaugurarlo para febrero o marzo del año próximo. Pero nos vamos a Barahona, y en Barahona nosotros, con recursos propios de autoridad portuaria, que eso sí es histórico, porque si ustedes buscan la historia de Apordón, desde el año 70 a la fecha, nunca ha hecho con fondos propios una inversión como la que estamos haciendo en Barahona, que son 150 millones de pesos en el muelle que hemos destinado para recibir cruceros en Barahona. Que eso va a ser realmente lo que hemos logrado, por ejemplo, en Puerto Plata con Taino Bay,
que tú tienes un puerto multipropósito, que tú tienes carga por un lado, pero tienes turismo también por el otro. Ese muelle de Barahona, nosotros pretendemos inaugurarlo en 10 meses. Se está trabajando en él y como reitero, con fondos propiedad por don. Pero nos seguimos hacia allá, terminando ya el sur, en toda la costa tenemos Cabo Rojo, que ahí voy también a responder la segunda pregunta del buen amigo Elvin. En Cabo Rojo, desde que llegamos al gobierno, nosotros vimos la oportunidad de llevar cruceros. Era un atractivo para varias líneas de cruceros. Nosotros, por ejemplo, participamos en Sea Trade, que es la feria de cruceros más importante del mundo, que Portuaria nunca había participado en toda su historia y nunca había sido socio del FCCA, que es el Florida Caribbean Cruise Association, y que en la gestión de nosotros logramos pagar la membresía para nosotros poder estar ahí en el FCCA, y tenemos 3 años ya participando y vamos llevando lugares que entendemos que tienen potencial para cruceros. Cuando llevamos Cabo Rojo fue un éxito, o sea, se enamoraron las líneas de cruceros, se enamoraron los inversionistas, y entonces empezamos a trabajar ese proyecto. Ya Cabo Rojo, contaron las imágenes que hay en los medios, que la verdad es que uno a veces se molesta cuando uno ve ese tipo de cosas, porque las imágenes que están presentando son antes de iniciar los trabajos del puerto de Cabo Rojo. Eso está sumamente avanzado. El tema de que se vaya a inaugurar el puerto en la fecha que se ha prometido, estamos en tiempo y se está cumpliendo. Claro que sí, se la puedo compartir. De todas maneras, estamos haciendo como a Pordón un comunicado para hacerlo público probablemente en el día de hoy, con imágenes recientes, aéreas, con drones de lo que es Cabo Rojo hoy día. Está muy avanzado y se va a terminar en tiempos récord. Decían lo mismo de Taino Bay en su momento. Decían, no, eso no se termina. Y empezó la especulación antes de inaugurar el puerto, y al final llegaron los cruceros y se inauguró el puerto. ¿Qué quiero decir de Cabo Rojo? Que ciertamente la fecha del 18 de diciembre, como ha dicho Elvin, que se anunció bastante, no se ha podido cumplir, pero no ha sido por un tema del puerto. Ha sido un tema de que hay otros elementos que las líneas de cruceros solicitan. Por ejemplo, la carta náutica. La carta náutica se emite en Londres y nosotros hubo un retraso con el tema de la carta náutica, y ellos como línea de crucero te la solicitan con 2 meses de antelación. Si nosotros en 2 meses no podíamos entregársela, pues ellos ya automáticamente descartan esa tocada de ese barco. Pero para buena noticia es que nosotros ya tenemos fechas, muy probablemente unos días después, en diciembre. No me voy a buscar a dar una fecha exacta para no ir a equivocarme, pero lo que sí es seguro es que yo iré el 18 de diciembre para demostrar que el puerto ya estaba listo para recibir los cruceros, y que entre el 18 y el 4 de enero, que es el deadline que tenemos, va a llegar el primer crucero a Pedernales. O sea que el peor escenario que tenemos es que se retrase 15 días. Bien. Lo que no es algo muy relevante. Me faltó el norte, pero sí, no tenemos muchos muelles por allá. No, lo que me satisface es, ya Luis, el hecho de que nosotros somos una isla y habíamos vivido de espaldas a las bondades, a la competencia del mar, y esto obviamente integrado a políticas públicas en términos de lo que es la consolidación de una estrategia turística de cruceros, pero también nos hace más competitivos en carga, y eso es competitividad país. Ahora, también está el tema del clamor de la gente, ya Luis, con relación a los peajes. Hemos visto los ingentes esfuerzos de cómo reorganizarlo, llevarle mayor tecnología, pero yo planteo lo siguiente. Aquí yo siento que los peajes están al revés. Todos los países de entrada a la ciudad, porque se encarece el acceso a la ciudad para desincentivar precisamente la circulación no esencial. ¿Cuál es el master plan que ustedes están desarrollando en función a lo de los peajes? Y por otro lado, estamos en campaña. El rol que tiene ya Luis dentro de la comisión de estrategia de campaña del partido PRM, y en qué van esos quehaceres. ¿Arrancan ahora? ¿Arrancan en enero? ¿Cómo el asunto? Sí, la verdad que no hemos tenido una estrategia clara sobre el tema de peajes históricamente en el país. Es un tema que venimos arrastrando. Y tenemos un tema cultural como sociedad que, por ejemplo, con el tema de las señalizaciones, no nos guiamos de ellas. La gente no lee. Y tú tienes, por ejemplo, en un peaje que ha sido la meta nuestra, es aumentar el paso rápido. ¿Y por qué? Tiene una lógica.
Si ustedes se van, por ejemplo, a la Estación de las Américas, hoy día, no recuerdo, después que implementamos la ampliación y que aumentó el número de usuarios del dispositivo para esta estación, que en un momento era 24% más o menos la cantidad de vehículos que pasaban con el paso rápido, y hoy día ronda el 45-46% en las Américas. ¿Cómo ha impactado eso? Que yo recuerdo mi primer congestionamiento recién nombrado, que llegaba casi a la entrada de Samaná un día, y eso fue, ustedes recuerdan, titulares, sí. fue bastante, imagen aérea de eso. Bastante dura para mí esa experiencia, y ya hoy día yo no recuerdo, le estoy diciendo, luego que alcanzamos esa cifra de 45 o 46%, un solo congestionamiento de la autopista de las Américas. Cuando está lejos, está a 300 metros, tal vez 200 metros. O sea, eso es el gran congestionamiento de las Américas que, señores, anualmente por esta estación pasan vehículos, 11.700.000 vehículos, solamente por la estación de las Américas. Entonces, apostamos duro al incremento, el paso rápido, lo hicimos accesible o asequible para que la gente, por ejemplo, anteriormente costaba 900 pesos, hoy cuesta 250 con 200 de recarga, lo que facilita que cualquier ciudadano pueda adquirir el dispositivo, pero evidentemente eso trae consigo muchos otros retos que aún nosotros estamos trabajando en superarlo y mejorarlo. Y para poner un caso en específico, el mismo sistema, el mismo hardware que nosotros tenemos, cuando se dio ese incremento, se ralentizó. Había gente que me decía, oye, pero me está leyendo más lento, antes me leía más rápido, pero no es lo mismo, evidentemente, procesar el mismo computador, procesar 10 transacciones que procesar 30 transacciones. Entonces, todo eso hemos venido en una etapa de mejoramiento, de aprendizaje. Tenemos debilidades tecnológicas fuertes. Nosotros en este momento estamos llevando a cabo un proceso que lo estamos haciendo bajo una modalidad que la ley ahora prevé, que es de subasta inversa, se llama. Muy buena. Que yo creo y rápida. Es la que más me gusta por el tema del tiempo, porque tú haces una licitación, te toma 5 meses, en subasta inversa lo haces en un mes. Así es. Con la novedad positiva de que subasta inversa es el que va a ganar, el que te oferte menor precio. El que oferte el menor precio. Entonces no hay manera de que nadie tampoco pueda cuestionar de que se hizo por otros fines. Y eso es muy importante para nosotros cuidar la transparencia y la eficiencia de la gestión. Entonces ya con esos equipos tecnológicos, que debo decir que hemos superado muchos retos de esos que teníamos en RD Vial, yo estoy convencido que el sistema de peajes va a mejorar significativamente. Bueno. ¿Qué ha venido mejorando? Que es importante concientizar a la gente, señores, porque no es verdad que si no respetamos y si queremos utilizar, como decimos un buen dominicano, mucho tigueraje, vamos a mejorar. Yo le pongo un ejemplo a ustedes. Estación de las Sánchez, dice un día el encargado de la estación, dice, oye, tenemos 5 días que se está entrando una persona por el carril de pasos rápidos, sin tener el paso rápido, buscando que se pagar en efectivo y entonces evitar el congestionamiento de la estación. Y nosotros tomamos una medida que fue buscando resolver otro problema, que era que anteriormente cuando un vehículo entraba al carril de pasos rápidos y no tenía el dispositivo, se devolvía. Sí. Y eso era traumático, porque cada vez que tú devolvías un vehículo, la fila, eso se convertía automáticamente en un congestionamiento. Entonces ese dijo, pero ya no nos están devolviendo, yo me voy a ir siempre por aquí, van a tener que dejarme pasar. Hasta que yo le dije, guárdenle un día un DGC y múltenlo, que fue otra medida que se tomó en la gestión nuestra, pero que requiere del apoyo de la DGC, porque tiene que estar siempre presente en la estación, y si no está, entonces RD Vial no puede fiscalizar. Entonces es un tema muy importante también. Israel. Jean Luis, lo mío se va a circunscribir a la parte económica y financiera. Tanto político. En RD Vial como en Autoridad Portuaria. Y el hecho es saber si le sigue costando, en el caso de Autoridad Portuaria de Apordón, al contribuyente el mantener las operaciones de Apordón, en el orden de si todavía tiene déficit esa institución como tal. Y en el caso de RD Vial, lo mismo. ¿Le cuesta mantener esas operaciones al Estado Dominicano? ¿Está teniendo beneficios? ¿Puede el contribuyente contar con que va a tener alguna retribución al respecto? Mira, ambas instituciones tienen sus particularidades, pero sí hoy rinden beneficios al país. En una empresa... Económico. Si lo vemos como empresa,
todas las empresas contraen deudas y de alguna manera se utilizan la deuda como... Para financiarse. Para financiar proyectos, financiar obras. Ahora, ¿qué es lo importante? Que al final tú puedas pagar y honrar la deuda que tú tienes y que tú puedas honrar todos tus compromisos y que a fin de mes tengas beneficios. Eso se da en ambas instituciones. Autoridad Portuaria, nosotros estamos promediando de beneficios mensuales entre 22 y 23 millones de pesos. Hasta antes de tu entrada, el gobierno tenía No, perdía dinero. A cierre de año se perdía dinero. Y el gobierno tenía que... Pero no el gobierno anterior. Autoridad Portuaria tenía 10 años perdiendo dinero. Que cuando cerraba a fin de año, en los estados financieros te decían que perdía 5 millones, perdía 10 millones, 20 millones en escenarios muy negativos. Pero en la gestión de nosotros, en los primeros 4 meses, nosotros logramos cerrar con 80 millones de beneficios. Wow. En los primeros 4 meses. Alfredo. Luis, no te vayas de ahí. Entonces yo te iba a hacer otra pregunta, pero es de justicia. Primero, saber de qué se nutre de manera financiera Autoridad Portuaria y que tú le expliques de manera técnica al país de qué manera es que se recaudan, por cuáles son los conceptos y cómo tú lograste eso. Porque no es posible que 10 años anteriores y más la última gestión, que yo no voy a entrar en consideración de números específicos porque tú lo dijiste todo, empezando la entrevista. Es decir, ¿en qué situación usted encontró eso? Que no había dinero para pagar la nómina, apenas usted encontró 150,000 pesitos, que tenían más de 6 meses que no se pagaban la TCS. La TCS. ¿Qué más no había? Teníamos, el comedor cerrado. Sí. Encontramos deuda con, por ejemplo, la DGI, sí. 80 millones, que al final entonces nosotros... explícale al país cómo, en términos administrativos y financieros, tú has logrado realizar lo que nosotros pudiéramos decir que es un milagro. Explíqueme eso, a ver. Que la gente, Mira, ¿de qué se nutre? La Autoridad Portuaria Dominicana le manda dinero. ¿Cómo? No, nunca. El único aporte que hemos recibido por parte del gobierno central ha sido para el tema de los muelles pesqueros, que nos apoyaron para construir 11 de los 18 que se están ejecutando, y hoy tenemos una licitación en curso de 7 más, que eso se van a hacer con fondos propios. O sea, que luego de ese aporte que hizo el gobierno, nunca se nos ha dado un peso. Pero, por ejemplo, antes de entrar en el tema de las recaudaciones como tal, yo quiero también abordar el tema de las prestaciones laborales. Que ese era un lío, sí. Israel lo conoce, sabe bastante bien que eso era el principal dolor de cabeza de Apordón. Y cuando yo llegué me hicieron el planteamiento de que no las pagara. La gente me decía, mira, es una bola de nieve, no te pongas a pagar eso, que si tú te pones a pagar eso te va a pasar tu vida entera en la gestión pagando deuda y no vas a poder hacer nada. Bueno, no nos llevamos de eso, tomamos primero la iniciativa de pagar las nuestras, no ser multiplicadores de la historia de que todo el que llegaba desde el gobierno de Hipólito no se pagaban prestaciones laborales en Apordón. O sea, cuando llegó el gobierno del presidente Mejía, no se pagaron, después llegó Leonel, no se pagaron, después llegó Danilo, no se pagaron, llegamos nosotros y nos encontramos ese problema encima de los hombros, que rondaba 800 millones de pesos la deuda de las prestaciones laborales. Hoy día hemos pagado alrededor de 560 millones de pesos de prestaciones laborales en lo que llevamos de gestión, y eso ha bajado considerablemente la presión que nosotros teníamos, porque por esta sentencia el magistrado Báez sabe y que conoce de eso, te pueden someter embargos. Y entonces nosotros vivíamos... Que de hecho se vivió, donde quiera vivían incautando guagua y vehículos. Sí, por ejemplo, nosotros hoy tenemos vehículos y no tenemos ese problema. Tenemos... no encontramos una flotilla vehicular. Okay. Tú preguntabas los vehículos. Ahora, ¿de dónde se recauda? Sí, nosotros por ley tenemos varias formas de recaudar. En el puerto, como tal, en las operaciones, cada vez que un barco llega al puerto, paga una estadía, dependiendo de la cantidad de horas, el tiempo que dura en puerto. Y entonces eso, sobre la base de los pies de eslora que tiene el barco y el tiempo que dura en el muelle, te genera un ingreso. Cada vez que, por ejemplo, una grúa desmonta un contenedor, nosotros ganamos dinero por eso. Pero cuando el contenedor está en el patio de carga del puerto, por el almacenamiento del contenedor, nosotros generamos también algún tipo de ingresos. Para poner otro ejemplo, los vehículos que llegan a los puertos del país, que es importante resaltar que el 83% del intercambio comercial en República Dominicana
y de toda la actividad comercial se realiza a través de los puertos, no vía aérea, que es otra de las modalidades o cualquier otra terminal existente. Nosotros, por ejemplo, el tema de los vehículos, cada vez que un vehículo llega, quienes han importado vehículos saben que tienen que pagarle parqueo a la autoridad portuaria, dependiendo de la cantidad de días que dure. Si un vehículo, hay gente que a veces dura 2 meses y no lo saca, y cuando va tiene una deuda importante con Apordón. Pero también cada vez que llega un crucerista al país, le cobramos las tarifas portuarias de la embarcación, pero también cobramos $1.50 por cada pasajero. ¿Dónde ha radicado el éxito? Bueno, un aumento de las recaudaciones. Cuando nosotros llegamos a Apordón, el primer mes, si la memoria no me falla, recaudamos alrededor de 80 millones de pesos. Hoy estamos recaudando cerca de 130 millones de pesos mensuales. O sea, estamos hablando de un incremento de casi un 50%, o un poquito más de un 50% de las recaudaciones originales, las recaudaciones que nosotros tenemos hoy. Pero también, reitero, el gasto eficiente. O sea, nosotros no estamos pensando en que, bueno, entraron 10 millones, ¿en qué lo vamos a gastar? No, si no hay necesidad de gastar ese dinero se mantiene en bóveda y se mantiene ahí. Y cuando llega el momento que, por ejemplo, llegan proyectos prioritarios, le voy a poner un ejemplo. El ministro de Medio Ambiente insistía en que se construyera un muelle en la Saona, y nosotros hicimos el levantamiento en Catuano, y eso es un muelle que lo vamos a construir dentro de los 7 nuevos que tenemos, y se está haciendo con esos fondos que nosotros muy bien hemos administrado, que no lo estamos gastando innecesariamente. Entonces ese ha sido el gran éxito, y atacar y enfrentar los problemas, buscar soluciones inteligentes. Por ejemplo, Portuaria le debía a la DGI 120 millones de pesos en nuestra gestión, de la gestión pasada, de la mía yo estaba al día, porque yo fui donde Luis Valdés, empezando el gobierno, le dije: Luis, yo no te puedo pagar la vieja, pero de la mía yo me comprometo que yo siempre voy a estar al día. Y lo hicimos, y siempre hemos estado al día. Ahora, de las viejas, recientemente hubo una amnistía, y nosotros sometimos autoridad portuaria a la amnistía y terminamos pagando poco dinero, y hoy día no le debemos un peso a la DGI. Cuando nosotros pasemos balance entre lo que hemos pagado de prestaciones, lo que hemos pagado a la DGI, lo que le pagamos a la TCS, que fueron 63 millones de pesos en su momento para ponernos al día, cuando demos también deudas a suplidores que nosotros heredamos, nosotros vamos a haber pagado en deuda más de 1.000 millones de pesos. Exacto. En lo que llevamos de gestión de Apordón, y muy probablemente para el año que viene nosotros dejemos totalmente saneada la finanza de Apordón, que hoy, como yo te decía, Israel, está dejando beneficios al país, porque costea cada una de esas deudas, paga beneficios. Para poner otro ejemplo, nosotros nos acogimos al pacto sindical que existe, y por primera vez desde el año 70 hasta la fecha, Autoridad Portuaria está pagando un bono, que es el equivalente a un salario adicional, o lo que le llaman un salario 14, ¿cómo? Que eso nunca se había pagado. Hoy la gente quiere trabajar en Apordón. Yo voy a llevar un currículo, por eso que nuestro amigo Vianey ya ni me habla. Vamos. Un maldito, cuando yo iba entrando hoy a RCC, me iba pasando, coño, y el olor fétido al lado de mí fue lo que pasó. Tú verás mi comentario. No cobraban el dinero que debían de cobrar para que le dieran coima, exacto, por detrás. ¿Qué pasaba con ese dinero? Mira, para mí, primero, yo he llevado control de mi nómina, para poner un ejemplo, independientemente de que tengo la posibilidad de que cada mes recibo beneficios importantes, de poder contratar más personal, y que uno siempre tiene presión, porque siempre hay muchos compañeros, amigos, gente que quiere que se le consiga un buen trabajo, pero uno no se puede llevar de ese ritmo, porque va a llegar un momento, no siempre las cosas son buenas, y no siempre tú estás bien. Yo decía una vez que estábamos promediando 18 millones de pesos en beneficios. Miren, señores, no quiero aumentar la nómina, y casualidad de la vida, vinieron algunos golpes duros con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, y en ese proceso las recaudaciones hicieron así. Bajaron a un punto que en un momento yo llegué de 18 millones a estar en 5 millones
mensuales de beneficio. O sea que imagínense que uno se estuviese llevando de la película, de los 18 millones, se compromete y al final viene alguna situación. Entonces, en eso yo estoy muy consciente y siempre me gusta mantener un promedio de más de 18 millones de pesos de beneficio para la institución sobre los gastos. Entonces, eso permite bastante bien que tú puedas paliar cualquier situación que se presente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, nóminas excesivas, nominillas. Tú tenías también gastos, por ejemplo, de dispendio en combustible, dispendio en flota de celulares. Todo eso nosotros habían tarjetas de crédito corporativa que yo nunca me acogí a ella ni nunca la he utilizado. El tema, por ejemplo, que por ley te lo permiten, por ejemplo, de los gastos de representación. Nosotros nunca nos hemos acogido al tema de gastos de representación. Entonces empezamos a poner un ejemplo de austeridad desde nuestro equipo de trabajo. En mi caso en particular, renuncié a unos beneficios ahí que existían y poniendo el ejemplo, porque si no puede ser que yo te diga, Elías, mira, vamos a quitarte el combustible, pero yo me quedo con X cantidad de combustible. Entonces empezamos así, de menos a más, y le hemos ido mejorando las cosas. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo a ustedes, la nómina de la gestión anterior nuestra era de 58 millones de pesos. Hoy nosotros estamos en 56. Pero ¿cuál es la diferencia? En el caso anterior eran 2.700 empleados, hoy somos 1.900. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos mejorado y dignificado los salarios de los colaboradores. Tú tenías, para ponerte un ejemplo, en el caso de mayordomía, gente ganando 8,000 pesos, 7,000 pesos, que van todos los días a trabajar. Y tú tenías gente, bueno, que ganaban 150,000 y ni iban por ahí. Entonces, ese de 7 esto u 8, es cambio. Ese 7 u 8, nosotros lo llevamos un salario mínimo de 15,000 pesos. Para que nos dé tiempo, no ya tenemos que ir concluyendo. Mi pregunta, mis preguntas. ¿Cómo así? Sí. Primero, ya para terminar con la parte institucional, todos esos puertos que tú has anunciado, primero felicitarte por la gran labor que estás haciendo. La verdad es que uno se siente bien de ver que la generación de uno tiene vocación de servicio y el hecho de que tú lo hagas bien, pues nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de hacerlo mejor y nos compromete aún más como generación. Y quiero que hagan una visita ya por Tuara para yo darle un recorrido. Claro, un programa especial. No ofrezca eso. Usted nos dijo que no iba a llevar a Pedernales. Sí. Y me quedé con el traje de baño en la mano. Esos puertos que se están abriendo, que han hecho una gran aportación para que el turismo dominicano florezca de la manera que ha florecido, que es una gran inversión de este gobierno y también una parte de tu visión. ¿Cómo los jóvenes que quieren o los emprendedores que quieren tener acceso a esos locales que están en los diferentes puertos pueden hacerlo? Si hay algún mecanismo, si tienen que pasar por algún tipo de proceso para que la población conozca y la gente que vive alrededor de esos puertos pues pueda tener participación en ello. Y la parte política, ¿cómo tú valoras la gestión en sentido general del presidente Luis Abinader? En el Distrito Nacional, ¿qué tú piensas sobre el tema de Carolina Mejía? ¿Cómo tú valoras la gestión de ella? Tú que eres una persona que te mantienes de cerca siempre. Y de la situación de Farideh Raful, si tú crees que el Distrito Nacional ganamos con ella, o ¿cuál es tu posición? Las terminales de cruceros en su mayoría son concesiones donde el sector privado, que ya tiene experiencia en este tipo de casos, le da participación a las comunidades, sobre todo a la zona aledaña, y siempre tú te vas a encontrar en esas terminales artesanos, te vas a encontrar pintores, vas a encontrar kioscos de productos representativos de la zona, y todo eso lo hace directamente la empresa privada con la comunidad, al igual que el tema de ferias de empleo, que vienen a dinamizar. Ya ahí en Cabo Rojo Pedernales tienen contratados alrededor de 1,000 personas, que están entre los que están trabajando en el puerto y en otras áreas del proyecto. Con respecto a la parte política, realmente el presidente Luis Abinader para mí ha sido un excelente presidente por su capacidad de trabajo. Es una persona que no descansa, que siempre está atendiendo los problemas y las necesidades. No deja que los problemas se pongan grandes porque siempre anda delante de los problemas y que tiene una vocación de servicio extraordinaria. Eso le ha permitido, junto con mandarnos un mensaje a los funcionarios públicos de su gobierno, de apegarnos a la ética, a la transparencia, al compromiso, sobre todo con nuestras instituciones y con el país. Y eso ha permitido que mucha gente
que quizás pudo haber ingresado al gobierno no con la misma visión del presidente, a que hayan tenido que acogerse a la visión del presidente, que es bastante clara. Algo que yo le puedo decir a ustedes es que el presidente Abinader, ponerle una reunión a su equipo de trabajo a las 11 de la noche no es un problema para él. A mí me ha tocado ir al Palacio 11, 12. El que manda. Salir a la 1 de la mañana del Palacio. No se puede ver Roma, y me tocó entonces. Un día. Te llaman. Qué barbaridad. Bueno, sí, también tienes que disculparnos, Elías. Si un día uno llega con un trago, un viernes te llama y arranca para acá, para el Palacio, bueno, pues, es parte. No se deje sonsacar, sigue ahí en la parte política. Pero, señores, a mí me tocó un día, un domingo. El presidente me llamó a las 8 de la noche. Correcto. Me dijo, ¿dónde tú andas? Y yo, no, yo estoy aquí en mi casa. ¿Tú puedes venir al Palacio? Y yo, pues usted que está llamando, presidente. Cogí para el Palacio un domingo a las 8 de la noche. Entonces, esa vocación creo que es importante. Y que políticamente está muy bien, todas las encuestas así lo certifican. Y yo estoy convencido que el presidente va a ganar nuevamente sin mayores dificultades la reelección para el año 2024-2028. En primera vuelta. En primera vuelta. Yo no sé si él va a ganar. Permiso, señor. Pero debo reconocer. No. Pero debo reconocer, Jean Luis, que él, Jean Luis Rodríguez, definitivamente, en el posible triunfo que tenga Luis Abinader, debe ser uno de sus principales contribuyentes al respecto de tu gestión. Bien, gracias. De verdad que seguimos, lo bueno de en primera vuelta. Seguimos. Rápido para en el caso de Carolina Mejía, que me preguntaba, sí. y de igual manera todas las encuestas, un posicionamiento extraordinario, se ha fajado, ustedes la ven dando la cara en cada uno de los temas neurálgicos del país. Y de mi buena amiga Farideh Raful, ¿qué decirte? Yo, todos mis mejores deseos para ella. Claro. Todos mis mejores deseos para ella, Farideh. Fuimos diputados juntos, Elías, ella Próxima y yo, senadora. y somos buenos amigos y realmente es una joven talentosa. Y yo creo que Farideh es una reserva del PRM y del país. Qué bueno, gracias por estar con nosotros, Jean Luis Rodríguez, director de Autoridad Portuaria del país y también de RD Vial. Tremenda la entrevista, esperamos verte pronto por aquí. Gracias a ustedes, ese Dream Team.